Quiero saludar a esta hora a Diego Castrillón, PhD en Psicología Clínica, uno de los especialistas consultados precisamente por la Corte Constitucional, precisamente para tomar esta decisión. Una buena tarde, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, buenas tardes. Un placer. También quiero darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es Javier Suárez, el director de la Fundación Marido y Mujer, quien nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Una buena tarde, gracias por atender nuestra llamada. Gracias, un saludo a todos los televidentes en Latinoamérica y el Caribe. Y aquí estamos defendiendo el derecho fundamental de la sociedad, que es la familia, que nace de la unión de un hombre y una mujer, y la familia como garantía para la formación integral de los niños. Bienvenido. Si yo digo un hecho de justicia social frente a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, ¿qué me dicen? Comienzo por, en el mismo orden que los presenté. Miren, lo que pasa es que hay que mirar que lo más importante de todo es que sean los niños los que reciban el amor, el afecto, el acompañamiento, el apoyo, los valores sociales, morales y éticos que cualquier persona le puede prodigar siempre y cuando esté ajustado a la sociedad. La elección sexual no tiene que ver con la forma en que se transmiten los valores sociales. La elección sexual es una elección de enamoramiento, es una elección de cómo yo le puedo prodigar afecto a una persona de mi mismo sexo o a una persona de un sexo diferente. Pero evidentemente aquí lo que está en juego es que los niños tengan la posibilidad de tener amor, acompañamiento, apoyo, compañía, valores sociales, educación, desde muchos puntos de vista. Pensar que las personas, por una condición de elección afectiva, no son aptos para ser buenos padres o madres, es pensar que eso es una psicopatología, lo cual está proscrito desde 30 años desde la psicología y la psiquiatría. Javier Suárez, ¿un hecho de justicia social? Bueno, realmente lo histórico no es la sentencia de la Corte Constitucional. La histórica es la embarrada cometida por la Corte Constitucional haber usurpado las funciones del Congreso de la República y suplantado las funciones legislativas, ya conforme al artículo 114 de la Constitución Política de Colombia. Hay que ver que esta Constitución Política de Colombia, en su artículo 42, establece que los niños adoptados o naturales tienen los mismos derechos. ¿Por qué razón la Corte Constitucional va a cometer un acto discriminatorio de que unos niños tengan papá y mamá y a otros se les imponga el tener solo papá y papá o mamá y mamá? Esto es una discriminación. Ahora bien, realmente las parejas del mismo sexo, estudios científicos advierten que sí tienen perjuicio en los niños criados por parejas homosexuales. Es el caso del doctor Paul Zulis, que durante 13 años hizo un muestreo de 207.007 niños. Con el estudio con el cual, publicado en febrero de este año 2015, demuestra que hay el doble de afectación emocional en los niños criados por parejas homosexuales y que la vocación de permanencia de las parejas del mismo sexo no superó los 3 años, lo que presagia una situación oscura y una situación inestable para los niños que por ley están protegidos para que sus derechos fundamentales estén bajo la custodia de un padre y de una madre. Por eso es que hemos hecho la oposición desde antes del fallo, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Vamos a hacer todos los mecanismos que se puedan judicialmente utilizar, como el referendo, como la tutela y como la acción de nulidad, para reversar una sentencia que golpea fuertemente los derechos fundamentales de los niños y que golpea el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Respetamos a las personas homosexuales, su dignidad, su condición de ciudadanos. Hay que reconocer que científicamente se cuestiona su idoneidad y el ambiente en el que los niños podrían allí recibir más perjuicios que beneficios, sin olvidar que debe pronunciarse la sociología, la antropología y la psicología también a advertir que no hay un consenso. No hay un consenso en este sentido profesional para decir que no hay afectación, y se advierte que sí habría una afectación, como lo acabo de explicar en el caso del estudio del doctor Paul Zulis. Diego Castrillón es PhD en Psicología Clínica. ¿Existe esa posibilidad de una afectación psicológica, emocional de un niño que viva con papá y papá, como lo dice nuestro otro invitado? Mire, yo para poder hacer el concepto para la Corte Constitucional, yo no fui el único que emitió el concepto, lo emitimos muchos psicólogos en Colombia. Lo interesante de todo es que fueron personas que fue en doble ciego, es decir, no sabíamos quién estaba dando el concepto, pero en lo que sí es claro es que casi todos coincidimos en que los estudios y las investigaciones, en mi caso yo estuve buscando por lo menos unos 50 o 60 estudios, yo no recuerdo cuántos, pero eran muchísimos. Yo me demoré más o menos un mes leyendo todos los estudios que había sobre esto y muy pocos hablaban acerca de las afectaciones, y casi todos los que mostraban
era que la evidencia empírica mostraba que las personas que eran padre o madre, se ocupaban mucho más de ser mejores papás y mamás que los padres heterosexuales, justamente porque se tenían como un desafío para poder demostrar a la sociedad que ellos eran buenos padres, y lo que demostró es que al contrario tenían muchísimo más compromiso. Lo otro es que efectivamente sí hay una afectación, y la afectación tiene que ver con la intolerancia de las personas que no ven esto como algo normal. Entonces lo que sí veíamos era que los niños tenían algún tipo de afectación en el colegio o algo, y lo que había que hacer el desafío era cambiar la mentalidad de los adultos frente al fenómeno, porque los niños como tal no tenían ninguna afectación. Al contrario, tenían mejor disciplina, tenían mejor adaptabilidad social, eran más tolerantes con otros niños, eran menos agresivos y tenían una prosocialidad y altruismo mayor. Es decir, que los estudios, la evidencia que yo consulté, que fue muchísima, controvierte lo que está diciendo la persona que acabo de hablar. Javier Suárez, Diego Castrillón pone en la mesa o en la discusión otra arista de este problema, que es la intolerancia, y dice que lo que debe cambiar precisamente en la sociedad es la intolerancia de los adultos. ¿Qué me diría usted? Yo creo que hay que ser muy francos y muy sinceros en decir que aquí no se está actuando contra los homosexuales, no se está actuando de forma discriminatoria y homofóbica, como han querido decir que quienes nos oponemos lo hacemos porque somos intolerantes, porque somos homofóbicos, porque somos discriminadores, y que los homosexuales se están presentando como si fueran los grandes salvadores, no solamente en Colombia, sino que en donde quiera que hay estos activismos de LGTBI, pretenden decir, como lo acabamos de escuchar con el otro invitado, de que son mejores que papá y mamá, que el niño tendría mejores garantías que las que tiene con un papá y mamá, y que incluso son más desarrollados que papá y mamá. Por favor, estamos absolutamente buscando argumentos que son más como para un lobby, que es lo que ha venido sucediendo, un lobby gay ante la autoridad judicial, las cortes, los tribunales, ante la parte legislativa como el Congreso, ante los medios de comunicación, pero realmente nunca podrá ser cierto que lo que la mamá le ofrece a un niño lo puedan ofrecer dos papás o dos mamás, o lo que el papá como referente de autoridad le ofrece a un niño pueda ser sustituido por dos papás o dos mamás. Es indiscutible que acá hay unos elementos de complementariedad, es indiscutible que nos estamos jugando la identidad del niño, la estructura de la personalidad del niño, la formación afectiva del niño y su capacidad de relacionarse y socializarse en un núcleo específico de una comunidad. El doctor Paul Sulis, entre otros estudios, porque no es el único, pero quise citarlo a él por ser el más reciente, en febrero de este año, advierte que los niños criados por parejas del mismo sexo son menos participativos, más retraídos, e incluso allí se habla de que tendrían algunas tendencias como por ejemplo a la drogadicción y algunas dificultades afectivas cuando ya se presentan los momentos de desarrollo de adolescentes y de adultos. De manera que hay que ser muy sinceros, y es que, repito, no hay un consenso científico que diga que efectivamente las parejas del mismo sexo son iguales en la crianza a un hombre y a una mujer, porque eso es absolutamente sociológicamente, psicológicamente, es además en donde más se puede demostrar que hay una afectación del sujeto, porque es que el ámbito de la cultura homosexual, del ambiente homosexual, necesariamente causará un impacto en el niño, teniendo en cuenta que el niño en su etapa precisamente de niño, todo es como percibido por él porque es un aprendiz. De modo que lo que él ve es lo que él está percibiendo como si eso fuera su vida. Y si su vida es estar frente a dos hombres todo el tiempo, es indiscutible que tiene una afectación. Diego, usted quería decir algo, le doy la palabra. Sí, claro, primero que yo no dije eso, yo no dije que ellos eran mejores papás o mamás, yo lo que dije era que se aplicaban más, lo primero. Lo segundo es, vea, en Latinoamérica tenemos una cantidad inmensa de niños criados por dos mamás. ¿Quiénes? La mamá y la abuela, la mamá y la tía, la mamá y la hermana mayor del niño. Aquí tenemos muchísimas posibilidades, digamos, de concebir la familia, porque la familia ya no es solamente papá y mamá. Ahora tenemos familias en donde la mamá es la única, y entonces cuando eso pasa y la mamá es la única y tiene un montón de niños, entonces ¿qué pasa con la figura paterna? ¿Les falta a los niños? No. La figura paterna está encargada por el simbolismo social acerca de la disciplina, acerca de la forma en que los niños asumen los valores,
la disciplina, los constructos sociales de adaptación, de adaptabilidad, de tolerancia, pero también de responsabilidad. Y en Latinoamérica tenemos miles de niños criados por mamás o por mamá en compañía de otra mamá, sin que sean homosexuales. ¿Y qué ha pasado con esos niños? ¿Estamos en caos en la sociedad porque son niños formados por mamás? No, para nada. Son niños que han sido formados en una estructura social, porque es que la mamá no es la única. El niño está inserto en una estructura social. Así que yo creo que tenemos que confiar un poco más primero, en que los niños no son, digamos, niños que están únicamente, exclusivamente al cuidado de una persona. Los niños también pertenecen al modelo educativo, también pertenecen al modelo de los otros niños, de lo social. Están también en todas las otras actividades en las que los niños están, en inglés, en deportes, etcétera. Pero además de eso, también está una cultura y una sociedad que arropa a estas personas para poder hacerlos unos buenos padres o unas buenas madres. El hecho de pensar que un homosexual, por el hecho de ser homosexual, es una persona que es sospechosa y que no le podemos dar el cuidado a un niño, es decir, que sigue persistiendo la idea de que son personas que tienen una psicopatología, lo cual no es cierto. Nosotros tenemos compañeros de trabajo, amigos, personas que conocemos que son homosexuales. ¿Y qué son ellos? Personas de la sociedad que son absolutamente normales como cualquier otra persona. Pero es que además aquí prevalece el derecho al niño, el derecho a que el niño lo ame a alguien, y que lo ame sanamente. ¿Por qué tenemos que estar entrando a una forma de verlo en donde el niño no va a ser amado sanamente porque la persona es homosexual? Eso sí es intolerancia, y no traten de ponerlo en otros términos. Eso es intolerancia, eso es persecución a las personas que tienen una posición homosexual. Me queda poco tiempo porque quisiera que habláramos también de las acciones legales que van a emprender desde la Fundación Marido y Mujer, que tú diriges precisamente para buscar la nulidad de esta decisión de la Corte. Sí, por un lado nos estamos organizando para que haya en Colombia el mecanismo del referendo, que está regulado por la Constitución Política, que es un mecanismo que le permite al pueblo ejercer como la suprema autoridad de la República, y por esa razón vamos a promover en el país el referendo como mecanismo para que sea el pueblo el que decida, como suprema autoridad en las urnas, si quiere o no que los niños estén en manos de parejas del mismo sexo. Este referendo fue propuesto por una parte por la senadora Vivian Morales, por otra parte por la Iglesia a través del obispo Juan Vicente Córdoba, y por otra parte por medio mío como vocero de la sociedad civil en la Fundación Marido y Mujer a título de presidente. ¿Qué hemos hecho? Yo estoy llamando a la unidad para que nos unamos todas las fuerzas sociales, iglesias cristianas, movimientos cívicos, sociales, grupos políticos, congresistas, podamos de verdad hacer todo un movimiento que lleve a que este referendo haga que el pueblo colombiano revoque la decisión de la Corte Constitucional y decida de fondo si en Colombia habrá o no matrimonio para parejas homosexuales y adopción para parejas del mismo sexo. Adicionalmente, se va a interponer la acción de nulidad ante la Corte Constitucional, dado que el magistrado ponente, que es el magistrado Jorge Iván Palacio, estaba impedido, se lo advertimos con tiempo, le interpusimos el recurso de nulidad, le interpusimos el recurso para recursar pues al magistrado que se declarara impedido, no, negaron estos recursos, no lo hizo, está impedido porque su sobrino es el papá de una niña que quiere ser entregada en adopción a dos lesbianas del departamento de Antioquia, la ciudad de Medellín. Como no lo hizo, pues interpondremos la acción de nulidad, y adicionalmente porque la Corte pues no puede legislar en Colombia, se está tomando unas atribuciones, como dije al comienzo, donde usurpa las competencias legislativas del Congreso. Estamos analizando la posibilidad incluso de que una acción de tutela pueda dejar sin efectos todo el trámite que se hizo en la Corte, porque pues se violó precisamente el derecho fundamental al debido proceso. Yo quisiera explicarle a todos los televidentes que aquí no estamos haciendo una actuación contra los homosexuales, sino estamos actuando en defensa de los niños. La adopción es una medida de protección del menor, y la adopción busca que se tutelen los derechos fundamentales de los niños, y por eso es que se tiene previsto que sea para que el niño que no tuvo el papá y la mamá biológicos que los engendraron y lo dieron a luz por alguna razón, entonces el Estado esté en la obligación de proporcionar exactamente lo mismo, que es un padre y una madre adoptantes. Y buscaremos entonces con la sociedad civil defender que los niños y sus intereses, el interés superior del menor, sean respetados por la sociedad civil, por las autoridades legislativas, judiciales y políticas, y que el referendo sea el que le permita a los colombianos poderse expresar y decidir de fondo en las urnas
cómo quiere el modelo social, si fundado en un hombre y una mujer o fundado sencillamente entre unión de personas como serían las parejas del mismo sexo. Diego, ya está escuchando acciones legales en contra de esa decisión. Usted que de alguna manera tuvo que ver con esa decisión, que respaldó de alguna manera esa decisión de la Corte Constitucional de Colombia, ¿estaría dispuesto también a defenderla ante una embestida como esta? Por supuesto, porque hay que pensarlo desde este punto de vista. Si uno está respetando a la comunidad homosexual, tiene que respetar también la posibilidad de que ellos sean padres o que sean madres. Por supuesto, eso también es respeto. Lo que no es respeto es impedirle a las personas que ejercen su derecho constitucional y humano a ser padres o madres si lo quieren hacer de manera adoptante. Así que, al contrario, yo los llamaría a pensar de fondo qué es lo que ustedes consideran respeto, porque respeto entonces es perseguir a una persona por su condición homosexual e impedirle ser padre o madre, y sobre todo impedirle al niño que tenga una familia y que tenga la posibilidad de tener salud dentro de esa familia, que tenga la posibilidad de tener una estabilidad, una educación, un acompañamiento como persona para llegar a ser una persona de bien. Pues yo la verdad me parece muy bien que hagan todas las acciones legales, porque esas son las cosas que hay que hacer en un Estado de Derecho como este. Excelente que hagan todo el ejercicio legal que les atribuye la Constitución a los ciudadanos, pero al mismo tiempo piensen de fondo. ¿El respeto es eso? Yo creo que no están respetando. Primero, y lo segundo, hombre, los niños aquí están por encima de las ideologías y de las posiciones de unos u otros, y los niños tienen derecho a ser queridos, a ser amados, a tener un padre o a tener una madre. Sí, tienen toda la razón. Yo en eso estoy de acuerdo con mi contradictor, pero lo pienso de la siguiente manera. Dos madres, eso es lo que tenemos en Latinoamérica, por todas partes, por Dios. ¿Y qué ha pasado con nosotros? Somos ciudadanos de bien. Bien, quiero agradecer a Diego Castrillón, es PhD en Psicología Clínica, y quiero agradecer también a Javier Suárez, es director de la Fundación Marido y Mujer, por acompañarme en esta discusión sobre este tema, la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de permitir que parejas gay puedan acceder a la adopción. A ambos, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Hasta luego. Un placer.